Radio Claret América presenta Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo Nuestras Raíces. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Conociendo Nuestras Raíces por Radio Claret América. Este programa se transmite a través de YouTube, a la vez que también por radioclaretamerica.com, y pueden encontrar los programas pasados en el área de podcast en radioclaretamerica.com. Mi nombre es Laura Müller y estoy muy feliz de presentarles al titular de este programa, al Padre Plácido Rodríguez. Bienvenido, Padre. Muchas gracias y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes a compartir la oración del quinto encuentro. Así es, y hoy tenemos invitado especial. Pablo se reincorpora al equipo, bienvenido. Sí, muchas gracias y de nuevo muy agradecido y muy contento de estar con nuestra audiencia de nuevo. Así es, cuéntales un poquito, Pablo, de qué es lo que haces, en dónde estás. Sí, entonces mi nombre es Juan Pablo Padilla y trabajo para la Arquidiócesis de Chicago en el Departamento de Vida Parroquial y Misión, bajo de lo que es la Oficina de Formación Permanente, en el área específica de la Pastoral Juvenil, o como le llaman aquí en inglés, Youth and Young Adult Ministry. Así es, y bueno, pues juntos nos vamos a llevar a la tercera sesión del quinto encuentro, obispo. Pues muy bien, y lo que nos une es esta oración que podemos comenzar. Dios misericordioso, tú que saliste al encuentro de los discípulos de Maús, concédenos un espíritu misionero para salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas, unirnos a su caminar cotidiano, escuchar sus tristezas y alegrías, encender sus corazones con fuego de tu palabra, prepararlos a reconocerte en la Eucaristía y a enviarlos como discípulos misioneros a compartir la alegría del Evangelio a generaciones presentes y futuras de toda raza, lengua y cultura. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes en el Espíritu Santo, en nombre de tu Hijo amado y por la intercesión de nuestra Madre María de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización. Amén. Amén. Y bueno, pues después de esta linda oración del quinto encuentro, vamos a estar hablando sobre la sesión número 3. Recordemos que, bueno, se va a realizar este quinto encuentro de la Iglesia Hispana dentro de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que es lo que ha sido como la guía para definirnos como Iglesia Hispana, para darnos un lugar y para guiar el camino de hacia dónde vamos. Y al mismo tiempo la Iglesia nos considera como voz profética y quiere que ejercitemos este oficio de voz profética para entonces renovar nuestra experiencia de discípulos y misioneros, y también para responder a las necesidades del pueblo y así tener un plan pastoral nacional de la presencia hispana en la iglesia. Así que es un momento lleno de gracia, es un momento en que la iglesia nos ve como una bendición de Dios y hay que aprovecharlo. Así es, así es. Y bueno, pues como ahora sí que en compañía de la Virgen como nuevos evangelizadores, ¿no? Que es lo que nos ha estado manejando las reuniones anteriores, las sesiones anteriores del quinto encuentro, de cómo primerear, de cómo llegar a las personas que menciona Papa Francisco se encuentran en la periferia, pero que a lo mejor la periferia es nuestro mismo lugar de trabajo, nuestra escuela, exacto, los vecinos. O sea, no es como antes de que haya con los más pobres y los más lejanos, sino también pues los pobres de espíritu dentro de nuestro entorno. Entonces, en este tema, sesión 3, que se titula Caminando Juntos con Jesús, ese tema tiene la palabra acompañamiento. Y hace unos instantes dijiste la palabra primerear. Y antes estábamos con la curiosidad, ¿qué significa eso? Ahora yo voy a decir que acompañamiento es otra palabra típica latina que necesitamos que
a disfrutarla y saber qué significa para nosotros, que es una experiencia profunda de fe, es experiencia de iglesia, experiencia de Jesús, así como primeriar se entiende como tomar la iniciativa para abrir el camino de Dios, así también ahora el acompañamiento es algo típico hispano. No todos lo entienden, ¿no? Y nosotros sí lo entendemos, así como pastoral de conjunto es algo también muy típico, pero necesitamos que explicarlo a otros, porque no necesariamente tienen la misma experiencia que nosotros. Así que caminando juntos con Jesús es ese acompañamiento que Él hace con nosotros y nosotros junto con Él. ¿Hasta ahí? Así es. Y bueno, ¿les parece si leemos la lectura que indica esta sesión? Y de ahí partimos. Y bueno, entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, pues en esta lectura precisamente pues habla del acompañamiento, de cómo va, que ya hemos leído en los programas anteriores, ¿verdad? Las otras partes de este evangelio, de cómo va Jesús acompañando a estos dos hombres. No perciben, ellos no se dan cuenta que era Jesús el que iba con ellos, pero en este primerial, en este acompañamiento, va Jesús pacientemente escuchando qué había en el espíritu de estos hombres, escuchando cuáles eran sus necesidades, escuchando qué es lo que les había dejado todo este proceso, ¿no? De ver a quien había sido su guía hasta ese momento, que había quedado crucificado, que se le había aparecido a algunas mujeres, pero ellos no estaban seguros de que realmente hubiera resucitado, y el camino que va pacientemente Jesús escuchando las necesidades. Porque es interesante que cuando vemos, y qué bueno que recordamos la palabra primeriar como aquella primera acción de salir a lo que eventualmente pues es el enfoque, el encuentro. O sea, Jesús sale, les encuentra, está con ellos, pero a la misma vez no solamente los encuentra y ya, sino que Jesús, siendo un verbo de total acción, se involucra directamente en la vida de esos dos personajes, interrogándoles: ¿qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Quién era? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dicen? Y luego, ahora en esta sesión, ya después de haberlos encontrado, de haberse involucrado directamente en sus vidas, les acompaña, como dice el señor obispo, les acompaña, y ahora, después de haberles escuchado, empieza a darles a entender por qué, si quizás su tristeza puede estar un poquito, como quien dice, no tan, o sea, es válida la tristeza, pero hay algo más sucediendo aquí, y es a través de enseñarles las escrituras, de hablarles desde su nivel, como ellos entonces pueden lograr un poquito empezar a entender que lo que pasó no fue tan trágico y que debió de haber sido de esa manera. Perdón, adelante, obispo. El encuentro entonces es que Jesús se da a revelar de su propia vocación lo que acaba de acontecer, y cariñosamente se los comparte con ellos de tal manera que al final de esa jornada dice: quédate con nosotros. Ya les ardió el corazón de tal manera que entonces lo quieren tener continuamente, y eso es el resultado de ese acompañamiento, de ese encuentro con el Señor Jesús. Qué bonito. Sí, qué hermoso. Y ¿saben qué llama? Algo que resalta mucho la sesión también, la sesión 3, es cuando en nuestra acción de primeriar o de acompañamiento, no juzgar. Y cómo este evangelio nos va marcando, ¿no? Jesús pacientemente, todo el camino, quién sabe cuántas horas habrán caminado, y yo me imagino a estas dos personas que han estado siguiendo a Jesús,
pues la duda, el descontento, el miedo por lo que acaba de pasar, inclusive que a lo mejor a ellos tal vez los mataron también, y ir hablando, ¿no? Y yo siento que han de haber sido momentos que a todos nos pasan, que a veces hay momentos en que la fe es débil, en que la fe es dudosa, y cómo Jesús pacientemente va caminando, va escuchando y no va juzgando. Y una de las cosas hermosas que también sobresaltan para mí de esta sesión es que en esta sesión, en esta sesión de 5, está la 3, casi en el mero centro, pero de esta misma sesión es donde yo veo que brota una gran esperanza. Y cuando lo vemos dentro del contexto del pueblo latino en los Estados Unidos y dentro del contexto de la iglesia, en este caso en los Estados Unidos, está hablando de una esperanza de que sí, hay una realidad de un pueblo que hasta cierto punto ahora está, en algunos casos todavía muy oprimido. Estamos viviendo unas realidades tan diversas por las generaciones que ya hemos estado acá. Tenemos de primera generación migrantes a segunda, tercera, ahora hasta cuarta generación. Y dentro de todo este contexto está el Evangelio, las Escrituras, el acompañamiento de Jesús a nosotros a tenerle una apertura. Y nos enseña, yo creo que aquí a nosotros dentro del quinto encuentro, al practicarlo, al hacerlo, al vivirlo, podemos quizás entender un poquito también nosotros nuestra realidad desde el contexto del Evangelio, desde qué dicen las Escrituras sobre lo que estamos viviendo en nuestro aquí y ahora. Y es una manera donde verdaderamente, si se vive esta sesión como indica, como se nos invita, es posible, y yo lo siento muy real, que sintamos que estamos aprendiendo algo del mismo Jesús aquí y ahora, quien aún está vivo, como lo estuvo vivo con los que estaban caminando hacia Emaús. Y qué cierto es, y estaba pensando de que si vemos que en esta sesión hacemos este acompañamiento y hacemos notar de que Jesús está verdaderamente con nosotros en lo que vamos caminando y dialogando. ¿Y cuántos círculos de caminantes peregrinos van a haber durante este tiempo? Imagínense entonces lo bonito y lo esperanzador de ver tantos círculos actuando y encontrando al Señor, en el cual Él nos va acompañando. Así es que si tenemos 5,000 en una parte de la arquidiócesis, quiere decir que Jesús está presente en muchas maneras, 5,000 veces más, y estamos dando un gran testimonio y dando esperanza al prójimo. Así es de que ese caminar por el Emaús, estamos haciendo también el caminar por las periferias. Excelente, así es. Así es. Hay algo aquí que me gusta mucho, que nos indica el documento. Dice, Jesús primero pregunta y escucha lo que tienen que decir los discípulos sobre su propia realidad. Y la importancia, ¿no?, de escuchar la realidad que está viviendo la persona a la que nos vamos a acercar. Y cuál es la manera de que ellos interpretan lo que ha sucedido, lo cual les permite deshogar su corazón y mente con el forastero que se les une en el camino. Y bueno, pues este desahogo hace posible que los discípulos estén en posición de escuchar lo que el forastero quiere decirles. Entonces siempre la empatía con las otras personas, de escuchar, de ver cuál es su punto de vista, para poder ya después llevar el mensaje. Pero antes siempre el ponerse en sintonía y en los zapatos de la otra persona. Y esa es la espiritualidad del acompañamiento. Y ese es darle un gran respeto a la otra persona. El escuchar. Y qué mejor, ¿no? Yo creo que todos, y es uno de los dones más difíciles, ¿no?, del aprender a escuchar, y sobre todo el aprender a escuchar sin juzgar. Y una de las cosas hermosas que también yo veo de esta sesión, y quizás lo voy a volver a repetir tantito, pero es el hecho de que en esos encuentros se está dialogando de la realidad. Se está dialogando de tanto las alegrías como las tragedias que suceden en la comunidad, donde se estén viviendo, en este caso particularmente en las parroquias, o quizás en algún hogar donde se vayan a practicar las sesiones, pero se está viendo un diálogo de cosas que están sucediendo. Estamos confrontando cosas que suceden al día a día, que nos dejan quizás a veces un poquito con ambigüedad o con cierto
una cierta discordia. Pero vemos aquí que en la persona de Cristo el propósito del encuentro es que también a través de Cristo podamos aprender cómo podemos nosotros llegar a una solución. O sea, que verdaderamente creo que usted lo dijo, señor obispo, la espiritualidad del acompañamiento es esa, ¿no? De que inclusive nosotros mismos mutuamente en el diálogo, enfocándonos de una manera tan intencionada en lo que dice el Evangelio, podemos escuchar verdaderamente lo que nos está diciendo Jesús sobre nuestra propia realidad, en nuestro aquí y ahora, hoy en día. Así es. Y bueno, creo que todos hemos tenido algún momento especial de acompañamiento. ¿Recuerdan ustedes algún momento en que se hayan sentido acompañados y acogidos, obispo? Ay, pues muchos momentos, especialmente momentos angustiosos, y uno busca amistades, otros o compartir hacer alguna expresión de algo, de preocupación que uno tiene, y ya se desahoga con un buen amigo, y entonces ya sabe uno o ve con lo que es la voluntad de Dios, se le va abriendo el camino. Pero sí hay muchos momentos de angustia, de tristeza, pero ahí es el momento que verdaderamente uno se encuentra con el Señor Jesús. Así es, en esos, y sobre todo que llega ese mensaje a través de otra persona, ¿no? Y qué bonito el poder tener la capacidad de convertirnos en personas que podemos acompañar y acoger a otros. Así es. Así es. Sí. Todos tenemos un momento de esos. Juan Pablo, también algunas palabras de la Biblia te han llegado que te den esperanza en algún momento difícil de tu vida, que llega así ese mensaje justo en el momento en que lo necesitabas? Sí, para mí, voy a ser bien honesto, o sea, el Evangelio de Emaús, yo sé que ahorita se está utilizando para el quinto encuentro y es el punto céntrico de todo, ¿no? De donde brota toda la experiencia. Pero mucho antes de que se usara, y la verdad es que a mí me agradó mucho que es este Evangelio, desde mucho antes que se usara, para mí el Evangelio de Emaús, siempre que lo escuchaba en misa, porque en misa fue donde primera vez lo escuché, siempre fue aquel Evangelio que me recuerda de que no importa qué tan difícil se vea la situación, ahí está Jesús, y de alguna manera u otra está ahí hablándome, alentándome, aunque es cierto, o sea, al principio no se puede ver o no se le puede reconocer porque uno está tan enfocado en las cosas que en ese momento están causando un tipo de aflicción, pero ahí está. Y por lo menos yo sé que yo trato consciente de que a veces no lo voy a poder ver inmediatamente, trato de buscarle y de encontrarle porque sé que ahí está. Y me recuerda también mucho este Evangelio a esa famosa fotografía que tienen de las huellas, ¿no? Donde dice que en la arena. En el momento que más se necesite, nada más había un par de huellas y dice, pues sí, en ese momento es porque te estaba cargando yo, ¿no? Entonces, para mí, de hecho, ese Evangelio sigue siendo y seguirá siendo el punto donde cuando yo sienta que las cosas van muy mal, me recuerda a mí, primero antes que nada, quién soy yo, hijo de Dios, que está acompañado, pero también como dice el señor obispo, no hay como estar como los amigos, que de veras son tus amigos para alientarte. Así es, y sentirnos acompañados y acogidos. Creo que en este momento, y ahorita lo que hablaba el obispo también de los momentos difíciles, cuando se encuentra este acompañamiento, a mí me tocó en una vivencia, ¿no? de derrotarme ante Dios por problemas de salud de mi hijo, y yo me acuerdo de estar en la regadera, hincarme y decirle, por favor ayúdame, ¿no? Que sane mi hijo. Y desde ese momento me sentí muy acompañada. Entonces también siento que la derrota, para poder sentir ese acompañamiento directo de Dios y sentirse acogido y poder brindarlo cuando uno ya lo tiene, ¿verdad? Porque es algo que se transmite. Y entonces ahí se da cuenta que la fuerza viene de arriba, no de mí mismo. Y entonces podemos decir, alabado sea Dios, porque entonces Él viene a nuestro auxilio. Así es pedir que se concederá. Así es. Y bueno, pues vamos a continuar, obispo, con claro que sí, con esta parte sobre juzgar. Parte del proceso es ver, juzgar y actuar. En la cultura
de Estados Unidos y de Norteamérica y de Europa, eso de juzgar no es algo bueno, es judgmental. Y también es mucho de chisme, también eso de juzgar. Pero cuando se trata en este proceso, en este método de juzgar, es que ya empapado de la palabra de Dios y viendo desde las Sagradas Escrituras y viendo desde el punto de vista de Dios, viéndolo desde la espiritualidad del acompañamiento, entonces nos indica que podemos juzgar sanamente lo que es la voluntad de Dios. Y entonces aquí ya no tenemos que tener miedo de hacer un mal juicio, sino cuál sería lo mejor para yo actuar en este momento. Y entonces uno puede juzgar con mucha calma y sabiendo que es para construir el reino de Dios. Entonces podemos en nuestro caminar dar un paso adelante uno tras otro y hacerlo con confianza, porque además de eso, cuando estamos ya juzgando a la manera del Señor Jesús, no tenemos que tener miedo, al contrario, Él nos está reempujando a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y nuestra conciencia. Qué bonito, obispo. Fíjese que uno de nuestros colaboradores, Polo Franco, de la Llave del Éxito en su Hogar, uno de los programas de Radio Clarita América, nos compartía una anécdota de que le había tocado el vivir. Una persona a la que él le había impartido un curso estaba sufriendo cáncer y él no se había enterado por ella. Dice, yo la veía y venía muy guapa y como si nada, y dice que le marcó por teléfono, le dijo, ¿por qué no me habías dicho? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y ella decía, no, yo estoy excelentemente bien. Dice, yo no me puedo quejar de esta enfermedad porque por algo me la mandó Dios. Dice, ¿y cómo no me quejo a todas las cosas buenas que me manda? Entonces dice, ahora que me tocó vivir una mala, yo la acepto. Y precisamente no juzgar la voluntad, sino ver en la enfermedad el cómo curarse, cómo salir adelante y todo con una aceptación, ¿no? Porque creo que puede llegar hasta cierto punto en el no aceptar la voluntad de Dios y también, ¿no?, las acciones propias y sus consecuencias, el llegar a puntos más difíciles, el estar juzgando, ¿por qué a mí? Pero yo, ¿por qué? Sin llegar a este punto de aceptación, como usted lo mencionó. Y bueno, tenemos dentro de esta área, bueno, estuvimos viendo sobre juzgar y como nos decía el obispo, son varias áreas. La otra es el actuar. ¿Cómo acompañar a todos, cómo poner acción en esto, obispo? Aquí es donde viene la gracia del Espíritu Santo que nos impulsa entonces a actuar y en el cual en esa acción nos vamos a comparecer a Jesucristo. Entonces ahí es donde estamos reactivando nuestro bautismo. Ahí es donde verdaderamente estamos viendo que somos hijos e hijas de Dios. Y entonces ya estamos y si especialmente acompañamos nuestra acción con la compasión, con la misericordia, pues vamos a ser reconocidos como hijos e hijas del Padre Celestial. Así es. Aquí hay algo que me gusta mucho en esta parte de actuar. Nos formulan la pregunta, dice, ¿qué importancia le damos a compartir el Evangelio a personas que no son como nosotros, que no hablan nuestro idioma y que comparten tradiciones culturales distintas a la nuestra? ¿Es posible que nuestra acción pastoral se haya vuelto autorreferencial? Y fíjense, hace poco estaba viendo un video que compartieron en Facebook y lo compartí en la página de Radio Clarita América y me gustó mucho, lo pueden ver en el área de videos, que es una mujer sobreviviente de aborto. Su mamá y su papá tenían 17 años, cuando la engendran, deciden abortar cuando ella tenía 7 meses de gestación la mamá y la quieren abortar con aguas salinas, ¿no?, que queman totalmente al bebé. Nace viva, después de que la trataron de asesinar con las aguas salinas, y dice que en esa época a los bebés que nacían, que los habían tratado de abortar y nacían todavía vivos, los estrangulaban. Que fue hasta George Bush que entra una ley para prohibir que eso sucediera. Dice, por milagro me llevan al hospital, sobrevivo y después me adopta una familia. Ella estaba en el Parlamento australiano, donde estaban discutiendo una ley del aborto. Y ella decía, yo sé que en lugares así es muy incómodo que yo les mencione a Jesucristo. Decía, pero es que tenemos que parar este holocausto silencioso. Decía, y sí es cierto, yo me quedé pensando, dije, es un holocausto silencioso porque estos niños no tienen voz.
Y esto, y me llamó mucho la atención de cómo ella decía, yo sé que es incómodo mencionar a Jesucristo en un lugar así, ¿no? Donde la ley es la que rige. Y me pareció precisamente me acordé mucho cuando estaba leyendo esta parte de qué importancia le damos a compartir el Evangelio a personas que no son como nosotros, ¿no? Y qué valentía tenemos de presentar nuestro testimonio. Y inclusive también creo que en este actuar nos invita a ir a aquellas periferias que yo considero que en muchos de los casos están en la misma casa, ¿no? Y ver cómo uno puede ahora sí ser Cristo o ser como Cristo para las personas que definitivamente están totalmente derrotadas o derrotados. Es el ejemplo que diste es un ejemplo excelente de cómo una persona está viviendo su discipulado en la arena pública, que nos corresponde a todos cristianos hacerlo, involucrarnos y discutir esos asuntos que atentan contra todo tipo de forma de vida. Pero también hay otra cosa silenciosa que sucede, y yo estoy pensando cuando las personas ya están en desolación o simple y sencillamente en una soledad donde ya no se sienten como que hay algún tipo de esperanza para ellos, entran quizás tomando en cuenta la seriedad de la depresión, pero también hay factores que hunden más a la persona en la depresión. Sí. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos crear espacios donde las personas que están sintiendo ese tipo de aislamiento, soledad, tristeza, depresión, cómo puedan encontrar un alivio, un lugar donde puedan sentirse como que Jesús verdaderamente está ahí y que se sientan aceptados y que verdaderamente sientan que no es el fin? Y a veces ese es el punto, es una cosa muy difícil de hacer y acompañar a una persona que está sufriendo de ese tipo de soledad. Pero yo creo que nos debe de impulsar a entrar en las dos áreas, ¿no? En el área pública, tanto como en el área privada, y representar a Cristo como discípulos misioneros en esos ámbitos. Así es, eso es el actuar. Y también hay que ir abiertos, con los ojos abiertos, para ver cómo Dios nos sorprende. Sí, porque a veces uno va caminando, alguien más te ve, y entonces, especialmente si ven el alzacuello, Sí. Les recuerda de Dios, y inmediatamente uno no sabe ni cómo lo está impactando. Dios lo está usando uno como instrumento. Y hay que estar abierto a todos esos momentos que son sorpresivos. Y entonces, porque mucha gente después de años me ha dicho, oh, señor obispo, me acuerdo cuando lo vi, sucedió esto. Y yo no hice nada ni nada, simplemente me vieron. Otra experiencia muy común es cuando uno entra donde está el autobús o entra donde está el avión y va a buscar su asiento, y para muchos pues les da mucha confianza de que viene un padrecito en el avión y ya tienen más seguridad en el aire. Y así toda una serie de casos. ¿Cuánto sería lo mismo en sus hogares si el padre, la mamá, los demás dan ese testimonio en su ambiente, y entonces queden sorprendidos de cómo es que Dios actúa más que nosotros? A través de nosotros. Así es, qué bonito. Y bueno, para cerrar el último punto, que nos estamos corriendo con el tiempo, pues es celebrar. Celebrar esos momentos. Así es, como nos acaba, y reconocerlos, sí. ¿Verdad? Si es que vamos a misa, cada vez nos enseña cómo orar, celebrar, y entonces, ¿por qué no usar mucho de los salmos, el salmo responsorial? Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, o cualquier frase que uno se le pegue, y entonces usarlo durante la semana como una manera de alabanza a Dios, porque es lo más natural. Al ver la belleza, una flor, unos cánticos de pajaritos, o ver otras grandes cosas y maravillas, se le salte del corazón, gracias, Señor, por tus maravillas. Así es, qué hermoso. Y bueno, amigos, pues hemos llegado al final de la tercera sesión. No sé si hay algo más que quiera complementar, obispo. No, creo que es muy bonito seguir tema tras tema, y seguir en el mismo camino de Emaús. Así es, acompañados y acompañando. Acompañando y ver de que el acompañamiento
tiene una manera espiritual que hace descubrir a Jesús en el camino de Maús. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en una sesión más, la sesión número 3. Recuerden que las sesiones anteriores las pueden escuchar en el podcast en radioclaretamerica.com o también bajen nuestra aplicación gratuita para sus celulares, donde podrá acceder también al área de podcast. Obispo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Juan Pablo, gracias por tu tiempo y por Gracias a acompañarnos. ustedes dos, gracias, muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo de compartir con nosotros en Conociendo Nuestras Raíces. Nos escuchamos la semana que viene y nos vemos también a través de YouTube. Bendiciones. Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.